como decía ahoritica la alabanza, ¿no? Sumérgeme, Señor, en el río de tu espíritu. Y eso era lo que yo le suplicaba a Dios, le decía, Señor, soy ese siervo necesitado de ti, Señor. Yo, de verdad, y más en este momento. También en la otra alabanza, cuando dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Bueno, Señor, tú conoces nuestro cansancio, tú conoces todo lo que hay y aquí estamos, dispuestos a trabajar en tu obra. Quiero saludar de manera especial a todos los que están allí conectados hoy jueves a través de esta asamblea virtual, porque para mí es una alegría, para mí es como un bálsamo poder compartir la palabra de Dios. Cada vez que yo miro la programación y hay que ir allí a las diferentes sedes, a los diferentes núcleos, a llevar la palabra, de verdad que me siento un bendecido por Dios, un bendecido, porque solo por su infinita misericordia es que Él nos lleva a donde Él quiere. Entonces, pues, en el caso mío no me queda más sino obedecer y decirle, Señor, aquí estoy. Entonces, le doy gracias a Dios por este llamado. Y también, claro que sí, me uno, sé que de pronto en este momento se está haciendo un Santo Rosario, una oración especial por Adelita Cortés. Creo que es a esta misma hora, si no estoy mal. Quiero unirme espiritualmente también a ese Santo Rosario. Quiero seguir orando por mi hermana Adelita, por Angelito, por Dayana, por toda la familia Sánchez, porque de verdad que son una familia misionera y que han sembrado en el corazón de todos y cada uno de nosotros una semilla buena. Entonces le pedimos a Dios también que pase su mano sanadora por la humanidad de Adelita, que bendiga a toda su familia y que muy pronto recibamos buenas noticias. Amén. Bueno, muy bien, entonces la enseñanza que nos propone hoy la comunidad tiene un nombre precioso, tiene un título que me cuestiona, me gusta, y dice el nombre de la enseñanza, mi hermano en Cristo, mi valor supremo. Mi hermano en Cristo, mi valor supremo. Y entonces cuando estábamos aquí orando y pidiéndole a Dios, muéstranos, Señor, por dónde es que podemos empezar. Yo decía, pues por el comienzo, ¿no? Por el título. Y me gusta esa parte que dice mi hermano en Cristo. Y ahí empieza, bueno, ¿y cuál es mi hermano en Cristo? Ahí es donde ya uno empieza a sumergirse. Decía yo, bueno, mi hermano en Cristo, vamos a analizar. Y yo decía, bueno, mi hermano en Cristo debe ser la persona que tiene el mismo sentir mío, el que camina conmigo, el que tiene los mismos ideales, el que tiene claro el camino. Ese es mi hermano en Cristo, el que es obediente, el que es sujeto a la voz de Dios. Ese es mi hermano en Cristo. Y después viene otra partecita del título que dice mi valor supremo. Lo dividimos en dos. Mi valor. Cuando decimos mi valor, es algo que cuesta, es algo grande, algo que tiene sentido, algo que tiene pertenencia. Entonces, además de que es mi hermano, pues tiene un valor. Y lo que podemos añadirle es un valor supremo. O sea, no solamente tiene un valor, sino es un valor supremo, un valor grande. Qué precioso, de verdad. Cuando vi la enseñanza dije, qué rico que nosotros, ustedes y yo, hoy en esta enseñanza, pongamos como objetivo eso, poner a nuestro hermano en Cristo, ese hermano que tienes ahí en la comunidad, el que te acompaña los jueves en esta asamblea, este hermano que te acompaña en tu caminar, en el grupo de oración, quizás, ¿cierto? En tu ministerio, allí en la comunidad, en el minuto de Dios, ese hermano que está ahí contigo, sea ese valor supremo, que sea de verdad, como vamos a verlo ahorita, algo muy importante en nuestra vida, algo que de verdad nos ayude, que nos transforme, que nos exhorte, que nos guíe, que nos oriente. Ese es el verdadero hermano en Cristo. Y ese es el objetivo, que identifiquemos ese hermano, que lo ayudemos, que lo acompañamos y que nos hagamos esas ñañas, decíamos nosotros, en un tiempo. Y la palabra de Dios la vamos a iluminar, esta enseñanza la vamos a iluminar con un texto
precioso que ya todos lo hemos escuchado, en cualquier momento lo hemos escuchado, lo hemos en un encuentro, en un retiro, una homilía, en la Eucaristía, en el grupo, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 20 al 26. Yo te pido, mi hermano, que ahí donde estás tengas la palabra de Dios a la mano, porque va a haber un regalo maravilloso esta noche. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 20 al 26. Entonces, como ya la mayoría, ¿verdad? Y si hay alguno que llega por primera vez, pues sepa que el capítulo 5, 6 y 7 hace parte de este segundo discurso, ¿cierto? De Jesús y está ubicado, es donde encontramos nosotros el eje transversal de nuestra comunidad, que son las bienaventuranzas. Por eso también siento mucha empatía con predicar estos textos del Evangelio de Mateo, porque todas las veces nos aporta algo. Todas las veces uno lo lee una vez, dos, lo escucha, lo trabaja. Quizás algunos hasta lo hemos predicado, pero mira que siempre vamos a escuchar y aprender algo nuevo. En esta ocasión, entonces, vamos a enfocarlo hacia lo que Dios quiere y es ver a nuestro hermano como ese valor supremo. Dice así la santa bendita palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, verso 20 hasta el 26, dice así la palabra. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la ajena del fuego. Entonces, si en el momento de presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él de camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, precioso, ¿verdad? Hoy esta enseñanza la vamos a iluminar con estos versículos del 20 al 26. Pero yo quiero, para ir haciendo como un marco, yo quiero como para ir haciendo como una introducción, yo quiero que miremos el versículo 13. Bueno, las bienaventuranzas, aclaro primero, el sermón de la montaña, cuando es el primer sermón que dirige Jesús en público, está mucha gente presente, los discípulos, ¿cierto? La muchedumbre, hay quienes van, los que van por novedad, a ver quién es Jesús, etcétera. A esas personas son las que van dirigidas estas palabras. Y en el versículo 13, yo quiero que lo ubiques ahí en la palabra de Dios, hay algo bien precioso que dice así: vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. ¿Por qué quiero hacer alusión a este versículo 13? Porque Jesús en las bienaventuranzas, primero lo que hace es exhortarnos, nos está exhortando. Y aquí de una manera clara te está diciendo a ti y a todos los que estábamos allí escuchando, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es actual, es vigente, eso no sucedió hace 2000 años y quedó allá, no, es actual. Está diciendo, oiga, ustedes son la sal y la luz del mundo. Eso es una exhortación, nos está diciendo pilas, pilas, porque tú eres sal. Y si tú
como sal, no aportas, no das sabor, no das alegría en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, pues puede suceder lo que dice el texto. Cuando la sal pierde, ¿cierto? Su sabor se desvirtúa y entonces ya no sirve. Y eso es lo que no queremos. Entonces aquí nos está diciendo pilas porque tú eres sal. Y te está diciendo también pilas porque eres luz. Oiga, qué invitación tan hermosa. Por eso esto es bueno irlo mirando despacio, porque la palabra de Dios es así. Nos va llevando lentamente hacia ese mensaje poderoso que el Señor ha preparado para nosotros. Hoy nos invita primeramente a que nos revisemos, que nos ha dado un encargo y nos ha dicho, nosotros somos sal y somos luz del mundo. Entonces tenemos que en esa medida dar nosotros mucho fruto. En el versículo 17, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles, ¿qué? A darle cumplimiento. Mira esto también bien precioso. Jesús invita a los discípulos, a nosotros, hoy, aquí y ahora, a imitar su ejemplo. Así como él cumplía toda la ley, también nos está exhortando a nosotros a que la cumplamos como él lo hacía. Por eso dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Eso es precioso. Jesús viene a enseñarnos por medio de su ejemplo, por medio de su forma de ser, por medio de su pedagogía, que lo importante es que nosotros aprendamos también a cumplir la ley y la transmitamos. ¿Cómo? Mirando a Jesús. ¿Cómo debemos actuar? Con la vista puesta en Jesús. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos hacer? Mirando a Jesús. Por eso él dice, no vine a abolir la ley, vengo a darle cumplimiento. Y de una manera muy distraída, algo así como muy profundo, digámoslo más bien, nos invita para que nosotros lo imitemos a él, para que pongamos los ojos en él y miremos cuál es la forma que él tiene para acercarse. Mira, no hace la ley de lado, no, al contrario, él está dando mayor importancia. Es como si dijera, le hace falta algo y este algo es esto que vamos a hacer de ahora en adelante. Por eso quería hacer como esa pequeña introducción a lo que es la enseñanza del día de hoy. Ahora sí, en el verso 20, para que lo sigan ahí con cuidado, dice o comienza diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay otro elemento que es bueno que nosotros identifiquemos. Jesús nos pone como ejemplo a los escribas y a los fariseos. Pero ¿quiénes son esos personajes? ¿Quiénes son esos tales escribas? ¿Quiénes son los fariseos? ¿Por qué Jesús nos dice a nosotros que si nosotros no ponemos, ¿cierto? Porque si nosotros, dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. O sea, ellos los lleva como a un punto y a nosotros dice, pero ustedes tienen que trascender, tienen que pasar más allá de lo que son ellos. ¿Quiénes son estos escribas? Definámoslos así muy someramente, unas pequeñas cositas que debemos saber de quiénes eran los escribas y los fariseos. Los escribas, número uno, podemos decir que eran personas intelectuales, ¿sí? Eran personas estudiadas, conocedoras de la ley, eran intelectuales, se ocupaban el mayor encargo que ellos tenían era el servicio de secretaría, algo así como llevar la documentación, como llevar cuentas, como llevar una contabilidad, como más de escritorio, algo así, era gente preparada. Ellos eran los que llevaban las cuentas económicas, los escribas. Y bueno, seguramente habrán muchas otras cualidades que tenían estas personas, de las que podemos resaltar es esa, que eran personas intelectuales. Y los fariseos, pues, y al igual que los escribas, también conocían a la perfección las leyes
Y ellos eran, mira esto, que esto es bien importante para que lo tengamos en cuenta esta noche, y es que los fariseos eran los encargados de instruir oralmente a la sociedad. Ellos eran los que daban las enseñanzas, ellos eran los que se paraban al frente, ellos eran los encargados de hacer los negocios y eran seguidores de una secta que operaba con rigor y autoridad. Mira esto, los fariseos eran como esas personas intelectuales, conocedoras de la ley, y hacían parte de una secta, y esa secta operaba con rigor y con autoridad, eh, mostrando de pronto que ellos eran los conocedores, que ellos eran los sabios y tenían como cierto poder sobre la sociedad. A los fariseos, ustedes y yo los hemos escuchado, les gustaba preocuparse por las cosas externas. Ellos se preocupaban muy poco por las cosas del corazón. Ellos se preocupaban más por lo externo. No le dan tanta importancia. Es más, hay textos donde dice que ponían cargas que ellos mismos no eran capaces de cumplir. Yo encontré un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el verso 9, que habla acerca y define más o menos no, define de una forma clara quiénes son estos fariseos. Vamos a leerlo de una manera rápida para que tengamos una mayor idea de quiénes eran estos personajes, los fariseos, y de por qué Jesús dice que si nuestra ley no es mayor que la de ellos, o sea, que nosotros somos los llamados a trascender, no ser como ellos, sino a pasar. ¿Listo? Dice así el Evangelio de Mateo, de Lucas, perdón, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 9. Dice así la santa bendita palabra de Dios. Dijo la siguiente parábola: algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste regresó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Entonces, si ve, ahí podemos darnos cuenta de esto que nos está diciendo Jesús, cómo nos previene y nos dice que nosotros que la justicia, que lo que nosotros hacemos, todas estas obras, tienen que ser mayores que las de los escribas y la de los fariseos, porque si no, pues difícilmente entraremos en el reino de los cielos. ¿Y por qué es bueno tener claro todos estos punticos? Porque si Dios quiere que hoy usted y yo, hermano que me estás escuchando, si Dios quiere que nosotros aprendamos a darle ese valor supremo a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a la persona que está con nosotros, pues lo primero que tenemos que hacer es eso, obedecer a Jesús. Y Él nos advierte, hay que ser mejores, mejores, dar todos los días algo, un pasito más hacia adelante para cambiar nuestra forma de actuar y ser mejores, acoger más al hermano. Sigamos con el texto que estamos tratando, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y vamos a ver unas características a partir del verso 21. Del verso 21, por eso es importante que vayas siguiendo ahí la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en este texto. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano
será reo ante el tribunal. Mira esto. Nosotros ya empezamos a descubrir aquí la importancia que tiene de valorar, de respetar y de cuidar al hermano. Porque dice el texto que se dijo a los antepasados, no matarás. Y ese no matarás quizás podría hacer referencia al hecho de empuñar un arma. Entonces, no matarás, entonces no cogerás un arma y no le quitarás la vida a otra persona. Eso lo podríamos haber entendido quizás de esa manera. Pero lo que dice el texto es, pues yo digo que todo aquel que se encolerice, el simple hecho de que nosotros nos encolericemos, que salgamos de nuestros cabales, que a veces esa mal genio, esa soberbia, a veces esa forma el carácter de nosotros que nos sale y ofendemos con palabras, con gestos, con miradas, ¿cierto? Eso es una forma de matar. Yo conozco personas que incluso dicen, no me hable de esa persona porque él para mí ya murió. Y lo matan en vida. A veces sucede hasta en las familias. Vamos a hacer una reunión, pero a fulano no le digamos porque no, él para nosotros ya es como si estuviera muerto, él no lo tengamos en cuenta. Mira lo que nos está diciendo Jesús aquí. Nos dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo entre el tribunal. Ya el simple hecho de que nosotros levantemos una injuria, una calumnia, una mala palabra o una mirada, eso, ya nosotros tenemos que rendir cuentas. Bendito Dios que nos deja, nos instituye el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Porque él sabía que nosotros íbamos a cometer por ahí nuestras faltitas y nuestras equivocaciones, y bendito Dios que nuestra iglesia tiene este sacramento y podemos llegar nosotros a eso, porque somos humanos, nos equivocamos, y yo estoy seguro que a veces la vida, el mundo, el trajín, el estrés hace que nosotros estallemos, y cuando estallamos, estallamos de qué manera, y a veces nos desquitamos con la persona a la que más amamos. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios, nos dice, el que se encolerice contra su hermano, o sea, contra todos los que están, incluso la comunidad. Luego sigue el texto. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la ajena de fuego. El que le llame imbécil es una forma de asesinato. El que le llame imbécil es considerarlo como ignorante. El que lo llame imbécil es como menospreciarlo. El que lo llame imbécil es como ignorarlo. El que le llame imbécil es por debajearlo. O sea, esa forma de decir imbécil abarca muchas cosas, muchas otras palabras con unas consecuencias feas para el hermano. Y él nos está enseñando aquí que nosotros debemos ni siquiera decir esas malas palabras. Ahora, imbécil y otras que no sabemos a veces nosotros que pueden ser más grandes, pueden ser más grandes. Y hay otra que dice, y el que llame renegado. ¿Qué será eso de ser renegado? El renegado puede ser la persona que abandona voluntariamente la fe o la religión en la que él estaba caminando, por darle un nombre, y abraza a otra. Entonces, a veces nos puede suceder a nosotros que vemos un hermano de comunidad que, bueno, tuvo la oportunidad de conocer otra espiritualidad, otro grupo o algo, y entonces se retira y no hace falta el que dice, pero es que mire que él está haciendo las cosas mal, porque él era así, porque él no es acá, y empezamos nosotros a hablar mal, y entonces le contamos a ese, y ese cuenta a otro, y etcétera, y entonces mire, se va creciendo, y la palabra de Dios nos enseña hoy que el que llame renegado, o sea, el que hable de esa persona que se ha retirado de la fe, que ha dejado, ¿cierto? La religión, el que llame será reo de la ajena de fuego. Hasta ahí nomás, mira. Mucho de profundo tiene esta enseñanza que nos da Jesús a nosotros. ¿Por qué debemos? Porque Jesús hace tanto énfasis en eso. Si ustedes leen detenidamente el texto, van a encontrar que se repite más o menos 3 o 4 veces la misma palabra hermano, hermano.
porque Jesús quiere que nosotros hoy, aquí y ahora, le demos el valor supremo al hermano, al que está con nosotros, el que camina con nosotros y el que está en la comunidad con nosotros. Cuando digo comunidad, puede ser allí en su parroquia, en su grupo de oración, en su coinonía, donde estés. Ese es tu hermano. Y hoy Jesús nos está enseñando eso, darle a él el primer lugar. Y sigue el texto diciendo, entonces, si el momento de presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano, mira otra vez, si en el momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Ahí lo dice. Estamos en el versículo 24, versículo 23, 24. Si en el momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas, ahí no está diciendo si tu hermano se acuerda o se arrima, no, está diciendo si tú que estás presentando una ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano, tienes algo tú en contra de tu hermano, dejas tu ofrenda allí y va y te reconcilias con tu hermano. Yo algún día recuerdo, tuve la oportunidad de también predicar con un texto, este versículo, y yo hacía referencia, digamos, a los grupos parroquiales, porque gracias a Dios, nuestra comunidad es una comunidad en la cual nos formamos para servir en la iglesia, para servir. Entonces, de ahí que mucho servidor, ¿cierto? Podamos ser catequista, ministro extraordinario de la Eucaristía, podamos ser lector de ofrenda, alabanza, etcétera. Entonces eso hace que uno conozca el entorno, conozca uno cómo son los procesos parroquiales. Y uno puede darse cuenta, no es un secreto para nadie, que hay muchas parroquias donde los hermanos catequistas no se hablan con los hermanos lectores, que los hermanos lectores no se hablan con los hermanos de ofrenda, porque hay mucha rivalidad, porque hay mucho choque entre ellos. Y la palabra de Dios hoy nos está exhortando y nos dice, si te acuerdas en el momento de presentar esa ofrenda, o sea, yo voy a pasar a leer, a proclamar la palabra hoy, y de pronto me acuerdo que yo tengo algo en contra de un hermano. Yo me acuerdo, dice el texto, deja tu ofrenda ahí, deja lo que estás haciendo. No que deje la Eucaristía bien, sino que reflexiona, deja lo que estás haciendo y te reconcilias con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermano. Pero cuando tú te reconcilies con él, ¿qué debes hacer? Regresar y a presentar esa ofrenda. Y cuando tú presentas esa ofrenda, te vas a dar cuenta que tu ofrenda va a ser como incienso que sube a la presencia de Dios. Es una ofrenda agradable a Dios. Es una ofrenda que de verdad llega, es un olor santo, un olor puro, un incienso, un aroma agradable al Señor. Yo quiero hacer una confesión acá en este momento porque Dios conoce mi corazón. Yo antes de estar dando la enseñanza, tuve un impasse con alguien, me pasó a alguien y yo dije, Señor, mira lo que tú me estás diciendo, deja tu ofrenda ahí, ve y te reconcilias. Yo dije, bueno, Señor, tú conoces mi corazón, sabes que ya ahorita cuando termine, vamos a buscar y a reconciliar, ya mira cómo solucionamos esto, Señor, porque para mí también es muy importante poder proclamar tu palabra. Y Dios conoce el corazón de nosotros, ¿verdad? Entonces lo digo pues porque me tocó mucho esa parte porque precisamente pasa, ¿no? Pasa y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento cuando uno, y la palabra de Dios dice así, si tú vas a servirle al Señor, prepárate para la prueba y preciso, está uno preparando y pasan cosas, bendito Dios. Las buenas relaciones entre los hermanos deben estar siempre por encima de todas nuestras razones, motivos y justificaciones. Las buenas relaciones. Entonces, todo el texto del 20, 21, 22, 23, 24, en donde nos está hablando que no matarás, no te encolerices,
nos llames imbécil, nos llames renegado, reconcíliate, perdona, ¿cierto? Todas esas buenas relaciones que nos está Jesús mostrando, tenemos que tener muy buenas relaciones con esos hermanos. Por eso tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo en este momento. Y todo eso es, las buenas relaciones con los hermanos deben estar por encima de todas nuestras razones, motivos y justificaciones. Esto también es otro punto, otro elemento que si tú estás tomando nota, vale la pena que lo escribas. Hay una oración después de la consagración que dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quiere decir que cuando a veces uno escucha una predicación, una enseñanza, algo, hay una frase, un texto, algo que le llega, le toca a uno el corazón, una palabra tuya bastará para sanarme. De pronto, tú que tomas notas, de pronto hay una frase que te gusta, las notas, y esa frase te va a servir mucho para sanar algo que solo Dios sabe. Dice el texto, las buenas relaciones entre hermanos deben estar por encima de todas nuestras razones, motivos y justificaciones. ¿Qué es esto? Pase lo que pase, pase lo que pase, no importa la situación, no importa lo que te hayan hecho, todo, absolutamente todo debe estar, primar las buenas relaciones con tu hermano. Ay, pero es que él me la hizo, es que yo le presté una plata y me quedó mal. No hay justificación, no hay motivo, no hay razón para tener uno rencillas o cosas con el hermano. Ay, que es que me estaba gallinaseando la esposa, es que dijo cosas que no me gusta, es que no hay ninguna razón. Jesús nos enseña eso. Y mira, y con su propio ejemplo, mira todo lo que vivió Jesús, todo este martirio que vivió, y él nunca dijo, espera que me baje de la cruz y verán. Él no dijo eso. Él dice, no, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él con su ejemplo es que nos enseña a nosotros. Si mira todo lo que sufrió él, y a nosotros no hemos sufrido absolutamente nada comparado con lo que él ha vivido, con lo que vivió, y nos enseña a nosotros que debemos poner a ese hermano por encima. Perdónalo. Por eso el perdón es clave, el perdonar, el reconciliarse con ese hermano. No hay ninguna razón, no hay ningún motivo, ninguno, ni siquiera que profesen otro credo, ni siquiera que salgan de la fe, porque es que suceden cosas, no, nada de eso, no, nada, todo eso tiene que ser de la mano de Dios. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros caemos en esa dificultad de renegar, de juzgar, de criticar y eso, ahí nosotros nos estamos anteponiendo a nuestra propia identidad de hijos de Dios. Sí, así como lo escuchas. Tú eres hijo de Dios. ¿Cuál es tu identidad? Hijo de Dios. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué te caracteriza a ti? Hijo de Dios. Hijo de Dios, por bautizo. Tú eres hijo de Dios. Tú fuiste bautizado. Eres hijo de Dios. Y esa identidad se puede entorpecer cuando nosotros, ¿cierto? Practicamos todo lo contrario. Entonces nos gusta o practicamos la ira, practicamos el insulto, practicamos el asesinato, practicamos el chisme, la murmuración, el comentario, los celos, las rencillas. Ahí estamos perdiendo nuestra identidad de hijos de Dios. Y eso no es lo que quiere Dios para con nosotros. Lo que quiere es que nosotros seamos imitadores de la vida de Jesús, que nosotros aprendamos a vivir al estilo de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Número 1, importante, el amor fraterno. Yo confieso que cuando yo llego por primera vez a la comunidad Hombres y Mujeres de Futuro hace unos añitos, me gustó mucho la acogida, de que pasa al frente y bienvenido y nos cantan y después pasan todos y esa fraternidad, ese amor
¿cierto? Un abrazo y llega uno a veces con tristeza, con dificultades y llega una persona que de pronto no lo conoce a uno y, y un abrazo, oiga, qué lindo. Y eso marca. A mí me gustaba mucho, y me gusta, de hecho, yo soy un fanático de los retiros de servidores de toda la comunidad, porque cuando nos encontramos con todos, eso es ese amor fraterno, eso es un abrazo con el uno, con el otro, y como esa, oye, tiempo sin verte, ven, dame una. Eso es muy lindo, eso es muy lindo. Los que lo vivimos sabemos que eso es así. Y fuera de ese amor fraterno también, practicar mucho el perdón, mucho. Ser perdonadores de tiempo completo. Nosotros debemos aprender a perdonar. Sí, mira, hoy en día el mundo entero está viviendo una crisis en todas las áreas, económica, sanitaria, política, familiar, todas las áreas, en todas las áreas estamos viviendo entonces la gente, ¿cierto? Anda con mucho estrés, con mucho miedo, porque hay gente que anda con miedo, literal, andan con miedo, la inseguridad, etcétera, mucho miedo. Entonces, hay mucha crisis y esa crisis hace que a veces nosotros andemos como armados, como a la defensiva. Esta semana fuimos con mi esposa a comprar unas cosas al centro y no pudimos, la verdad no caminamos más de 3, 4 cuadras porque yo le decía, mi amor, yo me siento que todo el mundo me mira, todo el mundo me va a robar, yo siento como una desconfianza, siento que, no sé, no me hallo, no me hallo, y ella me decía, yo me siento igual, yo me quiero salir ya de acá, bueno, cogimos otra vez el bucecito y nos devolvimos, porque eso es como eso que llevamos ya, se nos contagió, ¿cierto? Y no, lo que nosotros debemos es eso, aprender a perdonar, el amor fraterno y a perdonar, a hablarle a la gente con esperanza y decirle, sí, mira, nos equivocamos, cometemos errores, bendito Dios, pero vamos para adelante, vamos a salir todos. Por eso, qué hermoso que nosotros podamos darle al hermano ese valor supremo, ponerlo por encima de lo que sea. Quería compartir otra frase que me llamó la atención con respecto a esto de darle al hermano el valor supremo. Hace muchos años estuve de misión con el grupo de jóvenes de la comunidad, fuimos por allí Altos de Cazuca a una misión y vivimos la Eucaristía con un sacerdote espectacular como lo es el padre Gerardo. Y él usó una frase que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza. O sea, les confieso que para entenderla me tocó como que rumiarla mucho y seguramente ustedes también van a quedar con la misma, pero voy a intentar explicarla, voy a intentar. Dice la frase, yo estoy en la Eucaristía y en la homilía dice el Padre, repitan conmigo, para mi hermano lo primero y lo mejor. Entonces todo el mundo, para mi hermano lo primero y lo mejor. Hasta ahí era bonito. Y después dice el Padre, y para mí lo más malo y lo peor. ¿Cómo así? Para mí lo más malo y lo peor. Y decía, repitan, para mi hermano lo primero y lo mejor. Y para mí lo más malo y lo peor. Decía, no, o sea, eso no tiene coherencia. O sea, y yo le di muchas vueltas, le di muchas vueltas en la mente y con el tiempo fui entendiendo de que si yo soy hermano de Pepito Pérez, pues él siempre me va a dar a mí lo primero y lo mejor. Pero como a su vez yo soy hermano de él, para él también siempre va a ser lo primero y lo mejor. O sea que nunca va a pasar lo malo y lo peor para mí nunca va a pasar, porque yo soy hermano de ustedes y ustedes nunca van a querer eso para mí y yo también los amo. Entonces, si se da cuenta, es como un juego de palabras, pero me pareció bonito y me acordé cuando estaba preparando el tema, de darle a mi hermano el valor supremo. Para mi hermano, lo primero y lo mejor. Para mi hermano, lo primero y lo mejor. Otro testimonio cortico, de hace 3 años, en un retiro de servidores, nos predicó Pacho Bermeo y también allí Pachito nos enseñaba en ese texto donde dice que los envió de dos en dos, también nos enseñaba lo mismo. O sea, Jesús nos manda de dos en dos para que nosotros nos preocupemos por el hermano, por el que está con nosotros, por el que está al lado, que le demos ese valor supremo al hermano. Van de misión, gloria a Dios, ve y cumple la misión, pero dale prioridad a tu hermano, el que está caminando contigo, que no le falte nada a él, que él pueda cumplir la misión mejor que tú.
Eso tú preparaste que él también, pero que sea él como el protagonista. Y eso se va a ver reflejado en el momento de ir a la misión. Cuando tú llegas allá a la misión, eso se nota esa fraternidad, ese amor, como dice el texto, mírelos cómo se aman y eso es contagioso. Y me gustó mucho también eso. Las enseñanzas, las predicaciones es para eso, para que nosotros aprendamos y le saquemos fruto y quedemos con cosas bonitas. Entonces, en conclusión, hermanos, ¿qué debemos hacer? Tener los mismos sentimientos de Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos los mismos sentimientos de Jesús. Eso es lo que Jesús quiere. Yo quiero invitarlos ahí en este momento para que abran la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, y vamos a leerlo despacio. Filipenses 2, del 1 al 11. Espero que ya la hayas ubicado en tu texto y pues te quiero invitar, si quieres, márcala, escríbele la fecha, es un texto maravilloso, es un texto hermoso que para mí ha sido muy sanador, muy sanador. Evangelio, carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, 1 al 11. Lo voy a proclamar despacio para que vayamos quedándonos en la mente, como les decía ahorita, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a escucharla con detenimiento. Dice así la santa bendita palabra de Dios. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo. Y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su poder como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ahí donde estás, mi hermano, yo te invito para que inclines tu rostro en señal de reverencia a Dios. Yo te invito para que hagamos una oración, para que juntos reconozcamos que hemos fallado, que nos hemos equivocado muchas veces. Ahí donde estás, pon en tu mente la imagen de la Virgen Divina y con humildad, con sencillez, con total transparencia, en esa intimidad, reconoce ante Dios que te has equivocado, que has ofendido a veces con palabras, con gestos, con miradas, como dicen por ahí a veces, con esa guerra fría, el no dirigirle la palabra a alguien, y eso es ofensivo.
que nos hemos equivocado en el trato con las personas, que a veces con nuestras palabras le hemos dicho imbécil a alguien, con nuestras palabras hemos matado, hemos declarado renegado amigos, vecinos, familiares, quizás porque ellos no piensan igual que nosotros, quizás porque nosotros nos creemos más. Dice la palabra de Dios, no hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando siempre a los demás mejores o superiores a nosotros mismos. Y eso sí que nos cuesta. Póngale un nombre, la humildad. Dile, Señor, en esta noche yo quiero alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias, Señor, y quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús, en los ruegos de María Santísima y de San José, que nos regales ese don maravilloso de la humildad, que yo pueda, Señor, primeramente reconciliarme con mis hermanos, que yo pueda pedir perdón, Señor, que yo pueda pedir perdón y un perdón sincero, un perdón de corazón, un perdón desde lo profundo de las entrañas, Señor, porque hoy he entendido, Señor, lo grave que es esto. Hoy he entendido que las palabras tienen poder y que a veces yo me equivoco y hiero, Señor, pero concédeme la gracia de poder perdonar, Señor, y pedir perdón a quienes he ofendido. Amado Dios, que no me considere yo mejor que nadie, sino líbrame, Señor, de ese deseo de ser reconocido, de ser puesto en el primer lugar, de ser aplaudido, Señor. Líbrame de todo esto, Señor. Señor, concédeme la gracia de darle el valor supremo a mi hermano, a ese Señor que saca el tiempo para formarme, para coordinar, a ese hermano que sirve con sencillez y humildad, que yo reconozca que Él es el mejor, que es mejor que yo, porque es hijo tuyo, Señor. Bendito sea, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí y en nosotros, a nuestras familias representadas, Señor, aquí también, a tener los mismos sentimientos de Cristo, porque por eso asistimos a estas asambleas, para parecernos cada día más a Cristo, para acercarnos cada vez más a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a tener esos sentimientos tuyos. Ahora, no buscar mi propio interés, sino al contrario, Señor, ayudar a mi hermano a crecer. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos infinitas gracias, Señor, por este compartir, por esta noche. A ti te damos el honor, la honra, la gloria, la victoria, porque tú eres nuestro Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.